dije justamente porque no. Ay, ¿por qué eso, Ada? No. Porque ahí va a empezar a grabar la clase. Dale, no hay problema. Bueno, dale, gracias, doctora. Está bien. Comenzamos entonces. Me quiero sacar mi tapaboca. Acá no me puedo sacar el tapaboca porque están otras personas conmigo. Unas alumnas infiltradas que hacen presencial. Ah, Pero se entiende igual lo que hablo, ¿verdad? sí, se entiende, doctora. Bueno, la clase de adenomegalias, ¿verdad? En realidad es una clase corta, ¿verdad? No es nada complicado. Así es que, y es la última que a mí me faltaba para darles a ustedes de pediatría. Vamos a comenzar. Porque no me baja. Bueno, cuando hablamos de adenomegalias, vemos que constituye, en primer lugar, es un motivo muy frecuente de consulta y que muchas veces a los padres les asusta, ¿verdad? Cuando ven sobre todo que los niños presentan algunas tumoraciones en el cuello que suelen ver de repente cuando ellos giran el cuello y hace o sale una protuberancia, ¿verdad? Van a ver que prácticamente el 50% de los pacientes examinados pueden presentar adenopatías cervicales sin que ellos tengan una implicancia diagnóstica o que sea algo patológico. Y cuando vemos que de todos esos pacientes que presentan adenopatías, la incidencia de neoplasias sin causa aparente es cerca del 1%. O sea, la incidencia de neoplasias, que es lo que realmente les preocupa a los padres o a los familiares, es un porcentaje bastante bajo. Vemos que la masa de tejido linfoide en el niño presenta una hiperplasia que es fisiológica hasta los 10 a 12 años. Y sobre todo teniendo en cuenta que en el niño existe mayor respuesta a estímulos antigénicos y que están siempre expuestos, ¿verdad?, a diversos virus, bacterias. Esos virus o esas bacterias representan como estímulos para la proliferación linfoide de los ganglios, de las adenopatías. Como dije, sabemos que la frecuencia de infecciones es mayor en la edad pediátrica y se considera que en los primeros años de vida cada niño hace aproximadamente entre 8 a 10 episodios de cuadros virales, ¿verdad? Entonces, cada virus, ¿verdad?, o cada virosis que el niño presenta representa un estímulo antigénico y eso determina la proliferación linfoide, ¿verdad?, que va a ser una hiperplasia fisiológica en esos ganglios. Bueno, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de adenomegalias, cuando hay un aumento de volumen de los ganglios linfáticos, generalmente mayor a 1,5 centímetros, o que aparezca en una zona previamente normal acompañado o no de otros síntomas. La presencia de adenopatías puede ser secundaria a un aumento en el número y tamaño de los folículos linfoides, que en ese caso va a haber proliferación de los linfocitos, de las células retículo endoteliales, o puede haber invasión, ¿verdad?, del tejido ganglionar por elementos ajenos al ganglio linfático, como ser la presencia de unas neoplasias, por ejemplo, en el caso de las metástasis ganglionares. Bueno, el aumento del volumen ganglionar obedece a diversos mecanismos. Puede haber una estimulación antigénica repetida que lleva a hiperplasia folicular linfoide, que es el caso, ¿verdad?, de los procesos virales repetitivos que presentan los niños en los primeros años de vida, ¿verdad? Cuando hacen faringitis a repetición, resfríos, ¿verdad? Sobre todo en los niños que asisten desde desde muy temprana edad a las guarderías. Entonces se exponen a diversos virus y ellos determinan que haya una estimulación antigénica repetida. Podemos tener invasión, como dijimos, por otros elementos extraños al ganglio, como ser histiocitos, en el caso de las histiocitosis, que si bien son enfermedades raras, pero se suele ver con relativa frecuencia. Invasión por polimorfos nucleares, ¿verdad?, en el caso de las infecciones bacterianas, como los adenoflemones o los abscesos ganglionares, o invasión por células tumorales, como ser en el caso de los linfomas, o metástasis de otras neoplasias, como los sarcomas, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos las diferentes cadenas ganglionares, ¿verdad?, que son los lugares a examinar, ¿verdad?, cuando tenemos un paciente con adenopatías. Vemos que a nivel cervical tenemos las cadenas preauriculares, que serían las que se ubican delante de la región auricular, occipitales, ¿verdad?, que están atrás en la región de la cabeza, ¿verdad?, a nivel del cráneo.
cervical posterior, cervical anterior, hueco supraclavicular, ¿verdad? Que se considera que casi siempre son patológicas o incluso asociadas a procesos neoplásicos. Tenemos los ganglios de las cadenas axilares, ¿verdad? Que debemos palpar. Trocleares, ¿verdad? Por encima del brazo, del codo. A nivel abdominal, los ganglios palpables, tenemos los ganglios inguinales, los ganglios femorales y los del hueco popliteo. Y después tenemos las otras cadenas ganglionares que no podemos, ¿verdad?, examinar, ¿verdad?, por el examen físico, sino que son visibles ya en métodos auxiliares de diagnóstico, como ser a nivel del tórax, tenemos los ganglios parailiares, los ganglios mediastinales, a nivel abdominal, los ganglios hepáticos, mesentéricos, paraórticos, los que están alrededor del vaso, los periesplénicos, y los de la cadena ilíaca, que son también ganglios profundos, que todos podemos evaluar por métodos auxiliares de diagnóstico, sobre todo cuando estamos buscando, ¿verdad?, en pacientes que tengan algún síntoma sistémico que nos haga sospechar de alguna otra enfermedad sistémica. Bueno, cuando hablamos de adenomegalias, hablamos de localizadas y generalizadas. Localizadas son aquellas que comprometen ganglios de una sola cadena, como serían, por ejemplo, los de la cadena cervical o los de la cadena axilar, ¿verdad? Y generalizadas cuando comprometen dos o más cadenas ganglionares, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente en el que se palpan adenopatías en la cadena cervical, axilar e incluso la inguinal, ¿verdad? Y que podemos muchas veces encontrar también por los métodos auxiliares de diagnóstico que también tienen comprometimiento de los ganglios mediastinales o los ganglios abdominales. En ese caso serían generalizadas. Las localizadas podemos hablar mismo de la región cervical, podemos tener, por ejemplo, preauricular, cervical anterior, cervical posterior, pero se considera que es localizada en una sola región. Nos interesa hablar de cuáles son las causas, ¿verdad?, que nosotros podemos tener en las adenopatías, ¿verdad? Y siguen siendo las causas infecciosas las más frecuentes en pediatría. Dentro de las causas infecciosas tenemos aquellas que son virales, bacterianas, por hongos, protozoarios. Las causas bacterianas, los gérmenes que están frecuentemente implicados, el estreptococo, estafilococos, también, ¿verdad?, con cierta frecuencia vemos la presencia de micobacterias, ¿verdad?, como la tuberculosis, la forma ganglionar, por ejemplo, y de forma más rara, brucelosis, tularemia, sífilis. Entre los virus se ven con relativa frecuencia el síndrome de mononucleosis, que puede estar causada por el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus. HIV como causante de adenopatía podemos ver en las primoinfecciones, ¿verdad? Muchas veces en el diagnóstico, al diagnóstico podemos tener adenopatías. El síndrome de rubeola también, que puede cursar con adenopatías cervicales. Dentro de los hongos, histoplasmosis, coccidiomicosis o paracoccidio, podemos tener como formas también de enfermedad sistémica. Y dentro de los protozoarios, la toxoplasmosis es un parásito que todavía seguimos viendo como causante de adenopatías, ¿verdad? Sobre todo en adenopatías que afectan la cadena cervical. Tenemos otras causas, ¿verdad?, si bien son más raras, pero también no podemos dejar de mencionar a enfermedades autoinmunes, como en el caso del lupus eritematoso sistémico o la artritis, que pueden cursar con adenopatías. Las enfermedades de depósito, que son mucho más raras, como la enfermedad de Gaucher o de Niemann-Pick, y las neoplasias, que son las más temidas siempre, pero que dijimos que la incidencia es muy baja, ¿verdad? Pero que también tenemos que pensar y tenemos que saber que existen, ¿verdad? Dentro de lo que vemos en pediatría como causas neoplásicas, las más frecuentes son las leucemias, ¿verdad?, que cursan con alteración generalmente y afectación de varias cadenas, ¿verdad?, ganglionares, y tenemos pacientes que cursan con adenopatías cervicales, axilares, inguinales, ¿verdad? Los linfomas serían a continuación la segunda causa, y dentro de los linfomas tenemos el Hodgkin y el no Hodgkin, que ambas presentan un cuadro clínico diferente, ¿verdad? El linfoma de Hodgkin es de un crecimiento mucho más lento y el no Hodgkin es un crecimiento más rápido. Histiocytosis, que dijimos que vemos mucho más raramente, y las metástasis también en pediatría no son muy frecuentes, ¿verdad?
se ven más bien en la edad adulta las metástasis ganglionares. Otras causas también se describen como reacción a drogas, como la fenitoína, isoniazida, el uso de hormonas tiroideas, y otras enfermedades que son mucho más raras, como la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Que es una enfermedad con afectación sistémica, que tiene un curso clínico característico con fiebre sin foco, ¿verdad? Conjuntivitis hemorrágica, adenopatías, lesiones en boca, en piel, las úlceras, rábades, y con afectación, ¿verdad?, cardiovascular generalmente. La enfermedad por arañazo de gato, generalmente el diagnóstico se hace por biopsia, ¿verdad? Muy difícilmente podemos hacer el diagnóstico solo por la clínica. Bueno, ¿cómo nosotros estudiamos o enfocamos un paciente, ¿verdad?, que tiene o que presenta adenopatías? Como siempre, ¿verdad?, la historia clínica es muy importante. Tener en cuenta la edad del paciente, ¿verdad? Muy raramente tenemos recién nacidos con adenopatías, ¿verdad? Solemos ver generalmente algunos que son derivados por adenopatías y que muchas veces son secundarias a vacunas, por ejemplo, ¿verdad? La BCG, que es la vacuna, la primera vacuna que se aplica al niño, ¿verdad? Y que es contra la tuberculosis, a veces puede hacer como una primoinfección y el niño hace una adenitis, ¿verdad? Que generalmente es postvacunal y es en alguno de los sitios cercanos a la vacunación, o es cervical o es axilar. Entonces siempre tiene también importancia cuál es la ubicación de la cadena ganglionar afectada. También importante, ¿verdad?, hablar de si es localizada o generalizada. Las adenopatías localizadas se hallan más relacionadas con infecciones bacterianas generalmente, ¿verdad? Y las generalizadas más asociadas a cuadros virales o alguna enfermedad sistémica. El tiempo de evolución también es importante tener en cuenta, ¿verdad? Si es de crecimiento rápido o es lento, ¿verdad? Generalmente las infecciones bacterianas son de crecimiento rápido. Los padres refieren que 24, 48 horas antes comienzan y casi siempre tiene síntomas asociados como síntomas inflamatorios, o sea, hay fiebre, hay calor, dolor, rubor, ¿verdad? Los de crecimiento lento muchas veces se relacionan más a tuberculosis ganglionares o puede ser también a una neoplasia, como los linfomas de Hodgkin. Y siempre preguntar si hay síntomas asociados. ¿Qué síntomas nos interesan con respecto a las adenopatías? Característicamente, si pensamos en algo neoplásico, se hablan de síntomas B, que sería la presencia de fiebre, ¿verdad?, pérdida de peso, sudoración nocturna. Esos son los que se conocen como síntomas B en los linfomas, ¿verdad?, que siempre se asocian a peor pronóstico. Entonces, siempre interrogar esos síntomas asociados. ¿Qué otros datos nos interesan, ¿verdad? Si hay exposición a animales, el contacto con animales. Muchas veces los familiares nos dicen que no tienen contacto con animales, pero recuerden, por ejemplo, porque vemos muchos casos de toxoplasmosis que vienen por formas ganglionares, que refieren que no tienen contacto con animales, pero el gato es un animal que aunque no sea tuyo, va de casa en casa, puede hacer sus necesidades en el patio, ¿verdad?, en el jardín, y de repente tocando la tierra, ¿verdad?, con falta de lavado de manos, o puede entrar el parásito en el organismo, ¿eh? Porque es muy frecuente que los familiares refieran que no tienen gatos, pero hacemos la serología y sale positivo para toxoplasmosis. Importante el uso de medicamentos, como dijimos, hay ciertos medicamentos como ya les dije, la fenitoína, el uso de hormonas tiroideas, que está relacionada a adenopatías, y la aplicación de vacunas, ¿verdad? Solemos ver presencia de adenitis postvacunal, sobre todo con la BCG, pero podemos ver con cualquier, por ejemplo, la SPR, que es sarampión, paperas y rubeola, que sabemos que la rubeola también cursa con adenitis. Y como son vacunas de virus vivos atenuados, pueden replicar la enfermedad de una forma más pausisintomática. Otra cosa, si bien estamos en pediatría, recordar que pediatría va hasta los 18 años y tenemos la franja de los adolescentes, en que cada vez es más precoz el inicio de hábitos sexuales. Entonces, no nos olvidemos también de investigar enfermedades de transmisión sexual. Como les dije, podemos tener, ¿verdad?, una forma de primoinfección por HIV con la presencia de adenopatías, ¿verdad?,
O investigar también hepatitis B, hepatitis C, hasta VDRL, sífilis, ¿verdad? Que podemos tener como formas de presentación. Y no olvidarnos que si bien la tuberculosis es una enfermedad que muchos consideramos erradicada, aún tenemos siempre pacientes con TBC y que se presentan con formas extrapulmonares, y dentro de ellas la forma más frecuente es la forma ganglionar, ¿sí? Entonces siempre investigar también nexo epidemiológico si hay contacto con tuberculosis, sobre todo cuando la historia es prolongada, porque muchas veces las TBC ganglionares simulan cuadros de linfomas, ¿verdad? Porque tienen tiempo de evolución prolongado. Bueno, en cuanto al examen físico, sí. Una pregunta. ¿Creo que puedo repetir ¿Cómo? No escucho. ¿Puedes repetir los linfomas? ¿Qué ¿Me querés que escuchas? repita? ¿Y puedes repetir el tema de los linfomas, los síntomas B o D? B. ¿Y cuáles eran? Fiebre. Síntomas B, fiebre, pérdida de Sí. peso y sudoración nocturna. Ok, gracias. Bueno, orientación. Entonces el examen físico, importante siempre ver el tamaño ganglionar, ¿verdad? Porque muchas veces encontramos que no describen en forma adecuada en la historia, ¿verdad? O hablan solamente de un conglomerado. O sea, a veces es difícil de diferenciar si hay uno o varios porque es una masa ganglionar. Para los que estuvieron en la sala ayer, hubo un paciente justamente que tenía un conglomerado ganglionar cervical bilateral y que era difícil definir cuántos ganglios estaban aumentados. Solo se veía una tumoración y uno palpaba y se daba cuenta que había varios, pero era difícil diferenciar, ¿verdad? Y todo eso formaba como una masa casi de 8 centímetros. Entonces es siempre importante intentar diferenciar eso. La localización, como les dije, si es una sola cadena o varias cadenas afectadas. La consistencia, si es una consistencia dura, pétrea o una consistencia blanda. Muchas veces era cuando hay tipo adenoflemones o abscesos ganglionares, ya la consistencia puede tener una fluctuación central o hay calor, rubor local. La presencia de signos inflamatorios, como les dije, es importante para orientarnos hacia un proceso bacteriano, y si hay o no fijación a planos superficiales o profundos. A veces ya tenemos, ¿verdad?, que hay fístulas o que el adenoflimón está por drenar, ¿verdad? Entonces son todos datos que nos llevan a favor de un proceso bacteriano. ¿Qué tenemos otros datos a considerar? No solamente, ¿verdad?, la presencia de las cadenas ganglionares. Recordar siempre que el niño es un todo y no solamente hacer el examen del área afecta, sino que examinar todo el paciente, ¿verdad? Sabemos que si hay otros síntomas asociados o si encontramos, por ejemplo, palidez, hemorragia, síndrome purpúrico, podemos estar hacia una enfermedad sistémica y no solamente pensar en un cuadro viral, ¿verdad? Cuando tenemos algunos de estos cuadros, eso puede ser una leucemia, y que la forma de presentación a veces es con adenopatías. La presencia de exantemas en piel, ¿verdad?, que nos hace pensar en algún cuadro viral, por ejemplo, como el síndrome de mononucleosis, que característicamente tiene adenopatías en todas las cadenas ganglionares, que puede haber un rash, ¿verdad?, que es característico del virus, y también podemos tener hepatoesplenomegalia. La presencia de hepatoesplenomegalia, como les digo, es siempre importante, ¿verdad?, porque nos habla de que podemos estar ante un cuadro viral o ante una enfermedad sistémica como las leucemias o los linfomas, ¿verdad? Difícilmente una infección bacteriana nos va a dar aumento de tamaño del hígado y del vaso. Y siempre también es importante, cuando estamos pensando que puede ser una infección bacteriana, buscar una puerta de entrada, ¿verdad? Que muchas veces no es posible encontrar. ¿Cuáles son nuestros sitios de puerta de entrada? Examen bucal, ¿verdad? Sabemos que nuestros niños presentan generalmente dientes en mal estado, y a veces una carie puede ser la puerta de entrada para que haga un adenoflemón o un absceso. A nivel nasal, o sea, de otorrino, ¿verdad? Buscar si no hay sinusitis, si no hay otitis, amigdalitis, o sea, buscar una puerta de entrada que pueda ser la vía de diseminación para la infección ganglionar. Bueno, ¿qué estudios nosotros pedimos ante un paciente con adenopatías? ¿Verdad? En primer lugar, ya dijimos
¿Cuándo nosotros vamos a considerar que es una adenopatía, ¿verdad? Por lo menos tiene que tener más de 1,5 centímetros el ganglio. A veces vemos que nos envían pacientes, por ejemplo, para evaluar y uno examina y lo que tiene es, se palpan, ¿verdad?, los ganglios cervicales, pero son pequeños, menos de 0,5 centímetros. Esos ganglios generalmente no tienen ninguna implicancia diagnóstica, porque son aquellos pacientes que son los que hacen sus cuadros virales a repetición, o sea, es generalmente un lactante o un preescolar que siempre está engripadito, siempre está con su faringitis, o a veces le dice la mamá tiene lesiones en cuero cabelludo, y todo eso hace que haga como un estímulo antigénico para los ganglios y se palpan, ¿verdad? Como un rosario, le digo, se sienten así varias pelotitas, pero chiquititas. Esas no tienen implicancia diagnóstica, no hace falta hacerle ningún estudio. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer? En aquellos pacientes que la adenopatía es de mayor tamaño. ¿Qué es lo básico que nosotros podemos pedirle? Como siempre, un hemograma, ¿verdad? Para que nos oriente si es un cuadro viral o bacteriano. Los reactantes de fase aguda, como la eritrosedimentación o el PCR, que podemos tener aumentado en los cuadros infecciosos. Si estamos pensando que estamos ante un cuadro viral o ante un protozoario como la toxoplasmosis, pedir la serología. Y la serología se pide IgG e IgM para citomegalovirus, para Epstein-Barr o para toxoplasmosis, según lo que estamos pensando. PPD, ¿verdad? Si pensamos que pueda tratarse de algún paciente con tuberculosis. La PPD prácticamente hoy en día ya no se hace. Prácticamente no conseguimos laboratorios que estén haciendo. Pero se sigue describiendo en los libros e incluso se sigue pidiendo, ¿verdad?, como método diagnóstico. Radiografía de tórax, buscando, si pensamos en tuberculosis, buscando, ¿verdad?, foco pulmonar. O mismo si pensamos en otras afecciones para ver también si hay afectación de las cadenas mediastinales o iliares, ¿sí? Porque en las radiografías ya se puede ver una imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía, ¿verdad?, en el que tenemos un ensanchamiento mediastinal. No sé si se da, no tengo nomás yo cursor, pero da para ver que hay un ensanchamiento del mediastino, hay una masa a nivel de la base derecha e incluso hay una línea de derrame, ¿verdad? Esto nosotros podemos ver en los linfomas, por ejemplo. Aquí tienen otro paciente que tiene una gran masa mediastinal, prácticamente ocupa todo el tórax. Ustedes ven que el ensanchamiento es importante, ¿verdad? No hay desvío de la línea media como para pensar que es algo pulmonar, ¿verdad? Y estos ensanchamientos suelen verse en los linfomas de tipo T, que son de crecimiento muy rápido generalmente, o muchas veces también en los linfomas de Hodgkin de presentación exclusivamente mediastinal. Aquí tenemos otra radiografía para que vean cómo hay una diferencia con la otra placa, ¿verdad? Y aquí vemos un paciente, ¿verdad?, en el que hay como, no sé si da para ver en la imagen, como un conglomerado ganglionar y se ven como varios nódulos, ¿verdad? E incluso ya se observa una cicatriz de biopsia. Insistimos siempre que cuando se va a biopsiar una masa, se biopsie en lo posible el ganglio más profundo, ¿verdad?, el que sea de mayor tamaño y el más profundo, porque a veces nos hacen la biopsia del ganglio más superficial y el más pequeño, que otra vez suele ser reaccional y no tenemos diagnóstico. Ya nos llegó a pasar que a veces tenemos que hacer doble biopsia, porque nos viene una biopsia que es como un ganglio benigno y es una feroz masa, ¿verdad? Entonces también nosotros como médicos tenemos que direccionarle al cirujano a ver cuál es el ganglio que se va a biopsiar. Bueno, ¿cuál es nuestra conducta terapéutica generalmente? Y dividimos en si son adenomegalias localizadas o generalizadas. Las localizadas con foco primario detectable, ¿qué significa eso? Que de repente tenemos un paciente que tiene caries o que tiene una faringitis, una amigdalitis y está con una adenopatía. Lo más probable es que la infección sea bacteriana, ¿verdad? Y como tal, entonces debemos cubrir con antibióticos. ¿Cuáles son nuestros antibióticos de elección para tratar una adenopatía localizada? Que lo más frecuente es que sea o axilar o cervical, sobre todo cervical, que es lo que más vemos. Tenemos dos opciones: o usar cefalosporinas de primera generación, que sería la cefalexina, que recomendamos hacer por 10 días, o la otra opción es amoxi-IBL, que nos cubre también estreptostáfilo e incluso anaerobios para la boca, ¿verdad? Esa podría ser nuestra primera opción. Y evaluamos.
asociado, ¿verdad?, a algún antiinflamatorio como el ibuprofeno generalmente, ¿verdad? Si estamos pensando que incluso es un adenoflemón, o sea, una infección bacteriana, también está recomendado hacer el fomento caliente, o sea, le podemos hacer paños calientes, ¿verdad? O unos trapos calientes, como para también, si es que va a drenar, ¿verdad? O si va a acceder para que eso se acumule más. Suele ser nuestra primera, entonces, elección: antibiótico, antiinflamatorio y fomento caliente. Si durante, por ejemplo, el tratamiento, el paciente presenta fluctuación, tendremos que evaluar el drenaje quirúrgico, ¿verdad? Porque muchas veces eso, el antibiótico hace que la infección se localice más, ¿verdad? Y que pueda ser drenado. ¿Cuál es otro escenario que solemos ver muy frecuentemente en el consultorio? Que le hacemos antibióticos vía oral y el paciente no mejora, pero la etiología es claramente bacteriana. Entonces, en esos casos podemos pensar que hay una resistencia al antibiótico y muchas veces nos vemos en la necesidad de internar a ese paciente. Solemos tener muchos pacientes internados en la sala con adenoflemones cervicales sobre todo, ¿verdad? Y en este caso podemos usar como opción, ¿verdad? Si ya no respondió a la cefalosporina o a la amoxi, una opción sería hacerle clinda, por ejemplo, ¿verdad?, para cubrir también, ¿verdad?, gram positivos. Solemos hacerle clinda o cefoclinda o a veces clindamicina. ¿En qué caso nosotros pensamos en biopsia ganglionar? Ya le hicimos el tratamiento, ¿verdad?, con antibiótico y no mejoró el paciente. Tiene una evolución que es tórpida, ¿verdad? Ya van más de 2 semanas y no hay ninguna respuesta. Se puede pensar en una biopsia ganglionar. La verdad que no es lo que nosotros solemos hacer en la práctica. Siempre solemos esperar más tiempo para la biopsia cuando no sospechamos una etiología neoplásica. Ahora, los pacientes que nos vienen ya a consultorio con una tumoración de larga data, ¿verdad? Porque generalmente, por lo menos cuando vienen junto a mí, ya vinieron después de varias consultas, ¿verdad? Ya le trató con antibiótico, ya le dieron antiinflamatorio, no mejoró, le cambiaron de antibiótico, y a veces ya vienen después de un mes por ahí, ¿verdad? En esos casos, si pensamos que es una causa bacteriana y no tuvo respuesta con antibiótico, y es un ganglio de gran tamaño, por lo menos más de 3 centímetros, podemos pensar en biopsia ganglionar. Un ganglio de 1 centímetro, generalmente si nosotros biopsiamos, va a salir tejido inflamatorio inespecífico o tejido ganglionar inespecífico, o sea, le sometemos al niño a una anestesia, a un procedimiento quirúrgico que sabemos que no nos va a ayudar. Entonces, para indicar biopsia, tiene que ser de evolución prolongada o esperando una evolución que no es acorde a lo que estamos pensando y que el ganglio generalmente sea más de 3 centímetros. Ganglio persistente, dice 4 a 6 semanas sin etiología infecciosa, biopsia, que son los que nosotros solemos ver. El paciente que ya viene con 2, 3 meses de evolución, ¿verdad? Y que ya sabemos que no es bacteriana, ¿verdad? Porque no tiene fiebre, no tiene afectación del estado general, y la madre refiere que en vez de disminuir está cada vez más grande. Entonces, en esos casos planteamos ya la biopsia a veces de entrada, ¿verdad? Ya por el tiempo de evolución y por las características del ganglio. En el caso de que sean adenopatías generalizadas, aparte de lo que ya hablamos del hemograma, eritro, PCR, su PPD, etcétera, ¿verdad?, la radiografía de tórax, pedir también la serología, ¿verdad? Como les dije, IgG, IgM para citomégalo, para Epstein-Barr, para la toxoplasmosis, HIV, VDRL y otros virus que podemos pedir. ¿En qué caso pedimos tomografías? Más bien si estamos pensando en un linfoma ya como para estadiamiento, para ver si hay afectación de otras cadenas ganglionares. Lo que más solemos hacer realmente en la práctica es la ecografía. Ahora le hacemos ecografía abdominal para ver si hay afectación de hígado y vasos, si están aumentados. A veces no se palpan, pero ecográficamente están aumentados. Y si también la ecografía nos informa o no de adenopatías mesentéricas, periliares, periaórticas, periesplénicas, etc. La realización de la médula, el aspirado medular, solamente en el caso que estemos pensando que es una leucemia, ¿verdad? O si es un linfoma para estadiamiento. Y la biopsia, que como ya les dije, en ciertos casos según la evolución del paciente. Bueno. Lo que más les preocupa siempre tanto a los padres como a los médicos es que sea un ganglio maligno, ¿verdad? Pero sabemos que la incidencia de una malignidad en un ganglio es muy baja en pediatría, ¿verdad? Entonces la mayoría van a ser benignos
Y también tenemos características que nos ayudan a diferenciar, ¿verdad? Generalmente los ganglios benignos son de tamaño más pequeño, la consistencia es blanda, elástica, no es dura, generalmente duele, es móvil, el crecimiento es agudo y están en sitios comunes como cervical o axilar generalmente. En cambio, los ganglios malignos no presentan límites definidos, la consistencia es más sólida, generalmente es indoloro, está adherido a planos profundos, o sea, no conseguimos movilizar, el tiempo es crónico, ¿verdad? Difícilmente una patología maligna venga con crecimiento de 2-3 días, a no ser que sea un linfoma de muy alto grado, como los linfomas T, por ejemplo, que a veces tienen una historia corta. Pero lo que vemos en la práctica son de larga evolución. Y la localización atípica, como la supraclavicular, por ejemplo, que les dije, ¿verdad? Que casi siempre son malignos. Axilar también en algunos casos, pero también vemos muchos ganglios axilares que son infecciosos. Y bueno, esa creo que es la última. Sí, esa es la última. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿a todos los pacientes se les hace cefaclor si no mejora el tratamiento antibiótico empírico? ¿O Sí. se espera un antibiogramo así todo? Lo que pasa es que generalmente, o sea, ese es el esquema que solemos usar, ¿verdad? Primero hacemos ambulatorio, ¿verdad? Cefalosporina o amoxicilina, y si no hay mejoría o empeora el paciente, porque generalmente le evaluamos en 72 horas. Con 72 horas de antibiótico vía oral tiene que haber mejoría del cuadro, ¿verdad? O disminuye la masa, o pasa la fiebre, o está menos doloroso, etc. Pero si persiste, ¿verdad? O a veces incluso vienen después de una semana y persiste la masa, no mejoró, nuestra suele ser internación y hacerle cefaclor endovenoso, ¿verdad? Incluso vemos que a veces con cefaclor, porque recuerden que el ganglio es una cavidad cerrada también, y muchas veces el acceso, o sea, el antibiótico no llega a un nivel adecuado, ¿verdad? Nos pasó muchísimo ya que tenemos pacientes que se internan otra vez 7 a 10 días después de hacerle vía oral otra vez endovenoso, ¿verdad? Y que no siempre llega a desaparecer del todo, o sea que a veces la respuesta es más lenta. A veces incluso le tenemos que dar de alta otra vez para completar antibiótico vía oral, ¿verdad? Pero ese suele ser nuestro esquema. Muy difícilmente encontramos puerta de entrada en los adenoflemones, ¿sí? Lo máximo que a veces tenemos son caries, ¿verdad? Pero no es que biopsiamos el ganglio para tener antibiograma, por ejemplo. O sea, no tenemos ese parámetro. Entonces, sí. más bien nos guiamos por los antibióticos, por los gérmenes habituales que son causantes. Ok. Esa doctora. ¿Alguna otra pregunta? Ayer justo hubo en la sala un paciente, ¿verdad? No sé si le vieron, era un nene de 8 años que vino con una historia de 3 semanas de evolución, ¿verdad? Porque el motivo de, o sea, lo que comenzó fue un adenopatía cervicales con crecimiento, ¿verdad? Gradual. Había consultado en el puesto de salud y no mejoraba, ¿verdad? Y una semana antes del ingreso se agregó fiebre, sensación febril intermitente y dolor en la rodilla que impedía la deambulación. Consultó otra vez de urgencia, ¿verdad? Porque no mejoraba y realmente tenía un conglomerado ganglionar importante, ¿verdad? El niño estaba muy pálido y se le hace un hemograma y tiene hemoglobina 4 y vino con 75.000 de glóbulos blancos, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Era un paciente con una leucemia, ¿verdad? Tenía hepatos pleno, tenía adenopatías en todas las cadenas, pero donde comenzó fue a nivel cervical y realmente uno miraba y veía como una masa difícil de diferenciar, pero que era grande, prácticamente 8 centímetros del cuello del nenito. Entonces, esa es una forma de presentación que podemos tener. Tenemos los adenoflemones que son generalmente solamente localizados. Y hace poco también tuvimos otro paciente bastante interesante que resultó ser una paracoccidioidomicosis sistémica, ¿verdad? Que él vino también por adenopatías, pero tenía unas lesiones ulceradas en la piel, que no estaban sobre las adenopatías. Tenía conglomerados ganglionares en todo el cuerpo, cervical, axilar, pero unas lesiones ulceradas en piel, ¿verdad? Que eran muy llamativas, con mucha afectación del estado general, pérdida de peso. Parecía un niño, no sé, estaba caquético, ¿verdad?
pedimos toda la serología, HIV, todo negativo. Ese paciente se hizo biopsia y en la biopsia el vino que se veía, ¿verdad? En el aspirado ya se vio, se veían formas compatibles con paracoccidio, ¿verdad? Con una paracoccidio de micosis sistémica. Lastimosamente no tenía las fotos para poder también ponerle como diagnóstico, porque es algo sumamente raro, ¿verdad? Y los otros casos que tuvimos así también de casos raros, que serían las tuberculosis ganglionares, todos los diagnósticos siempre fueron por biopsia, porque simulan mucho cuadros de linfoma, vienen con 2-3 meses de evolución, ¿verdad? De tumoraciones que no mejoran con antibióticos. Y ni siempre tenemos el vínculo epidemiológico, porque son niños que hacen formas extrapulmonares, ¿verdad? Pero no tienen tos, tienen radiografía de tórax normal, no tienen nada, solamente la masa ganglionar. Entonces, cuando tenemos pacientes con adenopatías, pensar primero en lo más frecuente. Lo más frecuente son las causas infecciosas, en primer lugar. Y dentro de las infecciosas raras tenemos virales y bacterianas, que son las dos cosas que solemos ver en pediatría, ¿verdad? Los otros son mucho más raros. Y como les dije, las neoplasias son rarísimas, o sea, no son lo más frecuente en adenopatías. ¿Alguna pregunta? Sí, en el caso de que sea adenopatía de causa viral, ¿cuál sería el Sí. tratamiento? ¿O no se trata? Sintomático. No se trata, es Sintomático. sintomático. Sí. Le pueden dar un ibuprofeno para el dolor, ¿verdad? Si es que le duele. Porque es característico de las adenopatías virales, son como hay una inflamación, ¿verdad? Un proceso agudo, duelen. Pero no tienen ni un tratamiento específico, es solamente sintomático, ¿verdad? Calmar el dolor, tratar la fiebre. Si es síndrome de mononucleosis, sabemos que puede durar hasta un mes el cuadro. En el caso de toxoplasmosis tampoco se tratan las adenopatías, ¿verdad? Solo se trata si hay afectación ocular, ¿verdad? Sí tenemos toxoplasmosis, hacer siempre un fondo de ojo, porque ellos vienen a veces por las adenopatías, y hacemos la serología y sale IgM, IgG positivo, los dos positivos. IgM, recuerden siempre que es infección actual, IgG ya es cicatriz, porque a veces le envían porque tiene su IgG alta, pero la toxoplasmosis es un parásito que puede reactivarse cada tanto, ¿verdad? Entonces, si tiene solo la IgG, ya es cicatriz. IgM sí es infección actual. Si hay IgM, hacer siempre fondo de ojo, porque tenemos pacientes que hacen corioretinitis por toxo, ¿verdad? Y eso sí está indicado tratar. La adenopatía, como les digo a los padres, siempre va a demorar en desaparecer. A veces demora 2-3 meses, incluso el ganglio de la toxoplasmosis. Pero no se requiere de ningún tratamiento específico. Solo si hay afectación ocular o si es un inmunosuprimido que tiene afectación neurológica, por ejemplo. En los otros virus, Epstein-Barr, citomegalo, tratamiento sintomático y esperar la resolución. Ok, gracias, doctora. O sea, solo tratamos si estamos con una infección bacteriana, ¿verdad? En ese caso, sí. Y bueno. ¿Nadie más pregunta? ¿Entendieron todo? Creo que ya no, doctora. ¿Eh? Creo que ya no hay más dudas. Bueno, está entonces. Voy a salir entonces. Cualquier cosa acá les dejo la clase, está grabada. Dale. Ok, Gracias. chao, chao, doctora. Chao, chao, nos vemos. Gracias, doctora. Chao, doctora. Gracias. Sí,